Entonces, pónganme atención. Hoy estamos a 25 de octubre, ¿no? El 8 de noviembre vamos a tener clase por otra plataforma, ¿vale? El 8 de noviembre vamos a tener clase por otra plataforma, no por la plataforma Meet en la que hemos estado trabajando todo el semestre. ¿Por qué por otra plataforma? El 8 de noviembre vamos a conectarnos a una actividad que he venido yo organizando desde el semestre pasado. ¿Listo? Que es el encuentro de ilustración de Santander que se llama Ilustramos. Va a mostrar como la publicidad para que sepan de qué estoy hablándoles. Bueno, entonces este es un encuentro de ilustración regional que desde mi clase de caricatura y he venido liderando desde el año pasado. Este año lo organizamos o lo vamos a organizar de la semana del 8 al 12 de noviembre. Entonces durante esa semana van a haber diferentes actividades de talleres, ponencias y un concurso de dibujo de caricatura que estamos organizando, que ya están dando. ¿Listo? Y ahorita les cuento sobre eso. Entonces el 8 de noviembre, que es un lunes, porque creo que el otro lunes es primero, y si no estoy mal creo que es festivo, ¿sí? El primero. Entonces de hoy, dime, si es festivo, ¿cierto? El otro lunes, si no estoy mal. Sí, sí, señor. Sí. Entonces el otro lunes pues tampoco nos vamos a ver porque es festivo, pero entonces la idea es la siguiente. El 8 de noviembre, por eso es importante comentarles esto hoy. Igual yo les estoy recordando en el transcurso de la semana, de esta y de la próxima, y les voy a enviar un correo institucional para recordarles, ¿vale? El 8 de noviembre nos vamos a conectar por esta plataforma, por la plataforma Zoom. ¿Listo? Yo les envío este link al WhatsApp y se los envío por correo para que asistamos al encuentro. Igual ustedes tienen clase ese día conmigo, entonces pues no va a haber inconveniente. Y la idea es que ese día se conecten al taller. Entonces lo más probable es que haya un tallerista o otra persona que les esté orientando ese día la clase, ¿vale? Y pues la idea es como conocerlo y pues retroalimentarnos un poco de la ponencia que él nos va o que ella nos va a dictar. Entonces ese día, recuerden, 8 de noviembre, no nos vamos a conectar por acá, sino por la plataforma Profe, de Zoom. Dime, Tatiana, ¿cómo estás? qué bien. Profe, esto es a la misma hora de siempre, o sea, Sí, 3 y igual, 10. misma hora de siempre, como si ustedes entraran a clase normal conmigo, bueno. De hecho, pues les agradecería y aprovecho ya que estamos hablando del tema, esto es la primera vez que se va a hacer aquí a nivel regional y que esto está, digamos, apoyado por la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. Entonces va a ser un encuentro importante de ilustración y caricatura. Pues la idea es que durante toda esa semana y durante todo el día vamos a estar dictando talleres y pues una forma que les agradecería mucho es, digamos, para ser partícipes de esto es una, pues asistiendo al taller ese día y dos, pues invitando a otras personas. Si ustedes conocen a alguien, no importa que no sea afín a la universidad, pero que les guste el tema de la ilustración, la caricatura, les pueden compartir este enlace, ¿sí? Y se conectan. Esto es abierto a todo el público y pues, como les digo, van a haber perfiles diferentes de artistas y de personas afín a la ilustración y a la caricatura. Entonces, pues una manera también de apoyar el evento es compartiendo el enlace, es gratuito y pues es chévere, digamos, darle fuerza e impulso a este tipo de iniciativas que en nuestra región en general nos hacen tanta falta, ¿sí? Y pues ahorita con el tema de la pandemia, pues estos espacios son importantes para que los artistas también puedan, digamos, acercarse a un público académico. Entonces, pues la invitación es esa, ¿no? Que si yo ahorita, pues les digo, les voy a compartir los banners, las piezas, que son estas que están viendo, para que si quieren las puedan publicar ahí en sus redes o si conocen a personas o si están en otras universidades que les llame la atención este tema, pueden sentir, digamos, les agradecería mucho de antemano
pues hacer ese tipo de difusión, ¿listo? Entonces ya saben, el 8 de noviembre se conectan normalmente a clase, pero pues lo hacen por este link que yo les voy a compartir. Igual yo les estoy recordando, bueno, eso por ese lado. Y número dos, esta ya es una invitación que les voy a hacer, ¿sí? Dentro del evento, dentro del encuentro de ilustración, estamos organizando un concurso de caricatura y de dibujo. Y pues la idea es que me parecería súper chévere que ustedes como mis estudiantes de caricatura pudieran participar. Esto no es obligatorio, ¿sí? No es un tema de imposición, es una invitación que pues me parecería interesante que desde la clase la pudiéramos desarrollar. Digamos que todavía hay tiempo, ¿no? Está esta semana y la que sigue, que viene con puente, para que puedan hacer el dibujo. Y de hecho, si participan, digamos que a nivel, un beneficio que les puedo dar, un plus, es que les puedo ayudar con inasistencias que tengan de semanas anteriores. Acuérdense que las asistencias de prácticas corres por la semana, ¿no? Entonces hay estudiantes que de pronto tienen inasistencias de las primeras semanas o de pronto no alcanzaron a enviar los dibujos en la semana que les corresponde. Entonces, asistiendo y participando aquí en este tema del concurso, que independientemente de que sea un concurso, la idea es participar, pues yo les colaboro con eso, ¿vale? Les puedo ayudar con ese tipo de inasistencias, con las que tengan. Es una manera como de para motivarlos. Pues les digo que no es como obligatorio, pero pues sí sería chévere que lo hicieran. Por ejemplo, señor. ¿Y para participar en el concurso es gratis o Sí, hay gratis y hay unos incentivos, pues esto es un concurso, entonces van a haber unos incentivos, unos premios, ¿no? Y va a haber una exposición también, entonces pues a nivel, digamos, si les llama mucho la atención la caricatura y sienten que pueden tener como esa idea de participar, que eso es lo importante, participar pues les va a ayudar como a ser visibles, ¿sí? A mostrar su trabajo y pues, como les digo, lo importante es participar independientemente del concurso, pero sí hay unos incentivos y va a haber una exposición y entonces va a estar muy chévere. Entonces yo quería invitarlos de forma, digamos, particular, ¿sí? Y hacer una invitación formal a todos ustedes. Como les digo, miren, un ejemplo sencillo, ahorita hay 30 estudiantes conectados, eso quiere decir que solo está la mitad del salón, ahí el 50% todavía falta, entonces quiere decir que hoy van a tener inasistencias, ¿sí? Entonces puede que eso haya pasado en clases anteriores, entonces al participar y demás, pues a manera de plus o digamos a manera de motivación, yo les puedo ayudar con eso, ¿vale? No es obligatorio, repito, pero pues sería chévere que se tomaran el tiempo. La técnica es libre, ¿sí? No hay que hacer, pues no hay que hacer una técnica en específico, puede ser digital, puede ser con colores, puede ser a lápiz, puede ser a tinta, pues obviamente que quede lo mejor que puedan y lo que tienen que hacer es enviármelo al correo que está aquí en la publicidad. Entonces me lo envían a caricaturaudes@gmail o me lo envían por el WhatsApp, ¿sí? Me lo envían ahí al WhatsApp, colocan sus datos, su nombre, su código y yo los tendré en cuenta para ayudarles ya a final de semestre cuando estemos revisando todo el tema de las inasistencias y demás. Bueno, entonces esa es la invitación y les cuento un poquito así como igual aquí lo pueden leer, pero pues les voy a contar así a grandes rasgos de qué se trata el concurso. Digamos que para este primer concurso de ilustración quisimos tomar como un tema muy en boca de todos, que es el tema del rebusque, ¿no? Ustedes saben que con todo este tema de la pandemia y de la parte del sector económico que ha sido tan golpeado, pues muchas veces nos hemos visto en la necesidad de crear fuertes ingresos de manera informal, ¿cierto? Entonces el término rebusque es una forma coloquial o entre la jerga nosotros los colombianos a referirnos a actividades económicas informales, ¿cierto? Que pronto no tienen un salario básico o cuentan con todos los derechos laborales que tiene un empleado digamos, en un contrato laboral, sino que les toca a muchas familias salir a rebuscársela de forma creativa. Entonces la idea del concurso es poder hacer un dibujo, una ilustración que de alguna manera represente esas actividades comerciales
informales, pero de manera creativa. Entonces, por ejemplo, yo hice unos dibujos, estos dibujos que están viendo ahí, yo los dibujé para darles una idea más clara de cómo pueden desarrollar ustedes la ilustración. Bueno, en este caso tenemos como un celador, ¿sí? Que está sentado bordando a mano mientras cuida los carros, ¿sí? Entonces es como mira, pensar un poco de manera creativa cómo podemos relacionar varias actividades informales y que pues de una manera creativa podemos hacer esa crítica, ¿no? Entonces igual pues ahí hay un texto que les ilustra mejor. Hay plazo hasta el 8 de noviembre, o sea, hasta el día del inicio del congreso, del encuentro, hay plazo para enviar la caricatura, la ilustración al correo o al WhatsApp. En este otro dibujo, miren, tenemos a un señor, a un muchacho de esos que trabajan como en plataformas de mensajería, pero al mismo tiempo montó atrás como una especie de tiendita, ¿no? Y vende pizza de minutos. Sí, entonces es eso, ¿no? Como hacer una crítica o más que todo hacer visible esa creatividad de nosotros los colombianos para rebuscarnos el día a día. Y acá pues está un poco como las bases de cómo van a entregar la obra. La pueden escanear, o sea, por ejemplo, si la hacen de manera artística y no están aquí en la ciudad, entonces pueden escanearla o tomarle una foto en buena resolución y me la envían al correo o me la envían al WhatsApp. Y si quieren llevar la obra hasta la universidad, entonces la pueden dejar ahí en Bienestar Institucional, la dejan con Marlon, que es el secretario de Bienestar, y la meten en un sobre y colocan sus datos. Así sin mucho protocolo, sin mucha logística. Lo importante es que me pongan sus nombres y sus datos. El dibujo puede ser hecho en tamaño oficio o tamaño octavo, ¿sí? Pueden ser de ambos. Y estos dibujos posteriormente van a ir a una exposición. Y pues repito, no importa si queda la técnica así súper bien, sino es más importante como el mensaje, el concepto, bueno. Sin embargo, pues lo ideal es hacer lo mejor que se pueda, pero pues es participar. Entonces ahí les estoy haciendo la invitación para que no dejen pasar la oportunidad de hacer visible esta problemática que nos atañe a todos desde la caricatura, bueno. Entonces, eso era, chicos, esas dos cositas antes de comenzar la clase. Entonces, recuerden que el 8 de noviembre vamos a asistir al encuentro, se conectan por Zoom y pues está la invitación del concurso de caricatura. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar ahora sí la clase. Si no tienen dudas o inquietudes, igual cualquier cosita me escriben y yo estoy ahí atento. Bueno, esto un poquito de agua que llevo hablando todo el día. Listo, chicos, entonces vamos a empezar ahora sí con la clase. Entonces les decía que hoy vamos a empezar un tema nuevo que es dibujo manga, ¿sí? Esto es un tema que me han estado pidiendo inclusive de semestres anteriores. Pues la idea es enseñarles a dibujar el estilo, porque hacer un manga pues eso tiene otras connotaciones, ¿sí? Tiene otro proceso. Entonces aquí vamos a aprender a hacer el estilo de dibujo. De hecho el estilo no tiene un nombre en particular, se le conoce como manga, ¿sí? Que es un estilo de dibujo creado por los japoneses, ¿sí? Es un dibujo oriental. Es un estilo que nosotros hemos visto desde nuestra infancia, ¿vale? Digamos que crecimos con algunas series importantes, ¿no? Se me ocurre ahorita Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, Naruto, no sé, Full Metal Alchemist, bueno, muchas series, las Sailor Moon, muchas series que cuando estábamos niños veíamos en la televisión, los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo. Entonces, eso se entiende como anime, ¿sí? Lo que nosotros veíamos en televisión hace más referencia al anime. Y el anime se inspira o está marcado, influenciado por el manga, para que una serie sea animada, o sea, que sea llevada a la televisión o al cine, primero, por lo general, primero fue un manga, ¿sí? Un manga famoso. Entonces la idea es contarles un poquito antes de empezar a dibujar de dónde nace el estilo y sus diferentes variantes, ¿vale? Entonces espero pues les guste la clase de hoy que es teórico-práctica un poquito, entonces pónganme la atención. Igual ustedes pueden también participar ahí en el chat, yo los voy leyendo o si quieren aportar algo también siéntanse en libertad, bueno.
Entonces, ¿qué es manga? ¿Sí? Ya hablando específicamente del género o del arte como tal. El manga es contar una historia por medio de dibujos. ¿Sí? Es como la manera como los japoneses entienden lo que nosotros llamamos historietas o como los americanos llaman cómics, ¿sí? Entonces es simplemente eso, es un libro, son libros ilustrados que se cuentan por medio de dibujos, ¿sí? Como el que están viendo acá atrás en la imagen. Esto es un manga, ¿vale? El manga o la palabra manga viene de una combinación de dos kanjis, ¿sí? Los kanjis son el sistema de escritura de los japoneses, ¿vale? Que también tienen una relación muy fuerte con los hiragana y los katakana, ¿sí? Que es la forma de escribir y leer japonés. Entonces, los kanji son símbolos, ¿sí? Nosotros los japoneses no leen palabras, no leen vocales, no leen frases, ellos leen son simbolitos que se llaman pictografías o ideografías, ¿vale? Que se conocen como kanjis. Entonces, estos simbolitos tienen significados. Un simbolito significa, por ejemplo, sol o lluvia, o un grupo de simbolitos tienen un significado como casa, hogar, mujer, ¿me entienden? Entonces, ellos leen son símbolos que se conocen como kanjis. Entonces, el manga lo forman dos simbolitos, dos kanjis. El primer kanji significa dibujo como tal, dibujo, ¿sí? Dibujar, el ejercicio del dibujo, de la expresión del dibujo, de trazar por medio de líneas y planos una idea, dibujo. Y el segundo kanji significa garabatos o humorístico, ¿sí? Entonces es dibujo humorístico, ¿sí? Eso es lo que significa, o dibujo improvisado, según la descripción que estoy leyendo acá, que les puse. Entonces el manga es eso, hace referencia al dibujo humorístico, pero el manga es contar una historia por medio de dibujos. Para los japoneses el manga es algo cultural, ¿sí? Yo tiendo a hacer una comparación para que entiendan un poco el contexto y es como el manga para los japoneses es como para los colombianos el vallenato, ¿sí? El género vallenato. Digamos que el vallenato, usted en Colombia se escucha en todas las regiones de Colombia, en todos los departamentos se escucha vallenato. De hecho, hay un concurso donde premian al rey vallenato, ¿cierto? En Valledupar. En Japón el manga es algo cultural, o sea, en Japón el manga lo lee desde los niños más pequeños hasta grandes empresarios, ¿sí? Gente ejecutiva muy importante, hasta un abuelito por allá en la zona rural de Japón. O sea, el manga es como las telenovelas para nosotros también, ¿sí? Es algo muy cultural de ellos. No es que sea algo infantil, o es que eso sea para niños, o es que sea algo raro para personas que les gusta esto, no, es para todo público. Y los japoneses tienen una fuerte cultura al manga, ¿sí? Y lo han sabido aprovechar porque por medio del manga ellos han vendido su país al mundo, ¿sí? Japón a través del manga de alguna manera ha podido vender su cultura, ¿sí? Hace falta ver los pasados Juegos Olímpicos que fueron en Japón. Cuando los Juegos Olímpicos se hicieron en Brasil, la delegación japonesa llegó con Pokémones, ¿sí? Básicamente toda la presentación giró en torno a personajes manga que parecían Pokémones, porque pues ellos saben que el manga hoy, a pesar que es cultural en Japón, el manga hoy es mundial, o sea, es una subcultura, yo no diría tanto subcultura, es una cultura a nivel mundial. O sea, se puede encontrar artistas que dibujan manga en Estados Unidos, en Argentina, en México, en España, en Francia, en Singapur, como en Japón, que es donde nació o donde nace el estilo, ¿sí? Entonces, ya no es propiamente los japoneses, sino que ya es algo culturalmente mundial, ¿listo? Como les digo, es como entender un poco las historietas, ¿sí? O los cómics. Digamos que cuando uno piensa en cómics, piensa en superhéroes, ¿cierto? Superman, Batman, Spider-Man, todo eso que es muy americano. Cuando uno piensa en historietas, se me ocurre Condorito, por ejemplo, o Mafalda, ¿cierto? Que son como las más representativas nosotros a nivel Latinoamérica.
Y cuando uno dice manga, pues uno de una vez se remite a Japón, ¿cierto? Al país como tal. Y pues con las series japonesas o las series manga, anime, pues como les digo, ellos han utilizado eso para vender su cultura. ¿De dónde nace el manga? El estilo como tal, que es lo que yo les voy a enseñar, se dice que nace en estas primeras obras artísticas que eran grabados hechos en madera, ¿sí? Que se llaman xilografías. Eran hechas, o uno de los artistas, digamos, que más fama tiene a través de estas imágenes, se llamaba Bakusai, ¿sí? Hokusai, perdón, Hokusai. Y Hokusai era un artista japonés que solía hacer este tipo de grabados en madera que se conocen como ukiyo-e, ¿sí? O pinturas flotantes, porque la mayoría de las imágenes de los ukiyo-e tienen como inspiración el agua o el monte Fuji, que es el que están viendo allá atrás, ¿sí? Que es la montaña más representativa en Japón, ¿cierto? Entonces el maestro Hokusai fue de los primeros artistas que utilizó cierta estética que luego se apropió del manga, ¿sí? Para crear su forma o su dibujo. Entonces aquí hay otro grabado de, de este tipo de imágenes. Son grabados en madera por lo general que luego se imprimían sobre papel y pues obviamente se tallaban, ¿no? Esa es la técnica de la xilografía, que se talla sobre una madera o sobre cuero y luego se imprimen. Japón es un país muy rico a nivel de mitología, ¿sí? Que tiene una gran variedad de criaturas místicas y que esas criaturas también han sido fuerte inspiración para los dibujantes de manga, ¿sí? Entonces, es que ahorita no me acuerdo el nombre de los fantasmas japoneses, que se llaman... Ay, se me olvidó. Bueno, tiene un raro, ahorita luego me acuerdo. La mitología o los personajes mitológicos japoneses tienen un nombre en particular que han servido de inspiración para los mangas modernos, ¿sí? Entonces, bueno, eso de aquí es que nace el estilo, o digamos que se podía referenciar. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, ¿sí? Parte del siglo XVIII. Así se manejó durante todos esos años en Japón hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial aparece un artista joven que se llamó Osamu Tezuka, que es este señor que está acá, ¿sí? Osamu Tezuka fue un joven estudiante de medicina cuando empezó a leer caricaturas o cómics americanos. Como ustedes saben, Japón era un país que antes de la Segunda Guerra Mundial se vio o se veía muy cerrado a otras culturas, ¿sí? Entonces Japón no permitía que otras culturas del mundo influenciaran la suya, ¿sí? Eran el que está pasando a las hojaldras atrás, qué pena. Temas de clases virtuales. Entonces, Japón era un país como muy cerrado a otras culturas. Cuando ellos pierden la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que Japón es el único, digamos que es el único país en el mundo que sabe que es dos bombas atómicas, ¿sí? Que saben que es sufrir digamos, todo lo negativo y todo lo que conlleva a levantarse de dos bombas atómicas. ¿Sí? Ningún otro país en el mundo, en la historia de la humanidad, saben qué es eso, excepto los japoneses. Y de alguna manera eso ayudó de forma inconsciente, digamos, ayudó a que el manga se encontrara una forma de contarse, una forma de narrar historias, que es muy de los japoneses. Entonces, cuando Japón pierde la guerra, Estados Unidos coloca 7 bases militares en Japón que hoy todavía existen, ¿sí? Esas bases son muy importantes para los americanos porque son un punto estratégico para una guerra geopolítica, ¿sí? Una guerra mundial, una tercera guerra mundial, por decir algo. Entonces, aún todavía esas bases están en Japón. Dato curioso, los japoneses es quizá el único país o uno de los pocos países del mundo que no tiene ejército, ¿sí? Ellos tienen policía, pero no tienen ejército. Y eso es algo que se conllevó después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando los japoneses pierden la guerra, quedan golpeados psicológicamente y socialmente. Y se ven obligados a que su cultura se abra a otras culturas del mundo. Y pues obviamente al estar los norteamericanos vigilando a los japoneses, pues
de alguna manera la cultura norteamericana empezó a influenciar a la cultura nipona, ¿sí? Y parte de esa influencia fue toda la cultura pop. Entonces entró a Japón la música, la comida, ¿sí? La tecnología y los cómics y las historietas. Entonces, de los personajes más representativos de esa época en cuanto a cómics e historietas era Walt Disney, ¿sí? Walt Disney con Mickey Mouse era quizá el personaje más representativo de las caricaturas en ese momento. Y Osamu Tezuka empieza a comprar caricaturas o empieza a comprar revistas de Mickey Mouse, ¿sí? Y empieza a dibujar adaptando cierto estilo Disney a sus dibujos. Y de ese proceso, de ese estudio de dibujo, nace su primer personaje famoso que se llama Astro Boy, que es ese niño que ustedes están viendo ahí, que es un niño robot, básicamente, ¿sí? ¿Y por qué es un niño robot? Porque, como les digo, para los japoneses el manga se convierte en una forma de olvidar un poco todo eso que estaban viviendo como sociedad, ¿sí? Es una forma de representar esos temores, esa incertidumbre, esa zozobra que tenía el pueblo japonés después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo hacen a través de una forma muy particular de contar historias, por medio del manga. ¿Sí? Entonces la mayoría de los personajes del manga en los años 50, 60 y 70 tienen que ver con un Japón golpeado por la guerra, un Japón posapocalíptico, un Japón con demasiada incertidumbre, ¿sí? Entonces en el futuro, entonces eso se ve reflejado en los manga y en los anime. Por ejemplo, uno de los animes más famosos que hay es Akira. Akira es una historia posapocalíptica en Tokio y es quizá el anime uno de los más famosos de toda la historia del manga y de toda la historia de Japón. Y entonces, volviendo aquí a Astro Boy, pues Astro Boy es un niño robot, ¿sí? Contándoles así a grandes rasgos la historia. Es un niño robot que le implantan los recuerdos de un niño que falleció. Entonces, básicamente es un científico al cual se le muere su hijo por un accidente y lo que hace el científico es lograr capturar los recuerdos, la memoria de su hijo e implantarla en un robot que se parece a su hijo vivo. Entonces, fíjense lo creepy que es la historia, ¿sí? Entonces, y pues Astro Boy puede volar y demás, miren, ahí tiene cohetes en los pies, las manos y demás, pues porque es un robot, pero son los recuerdos, la memoria pues del hijo del científico cuando estaba vivo. Y Astro Boy es como el Mickey Mouse de los japoneses. De hecho, Osamu Tezuka copia el estilo Disney para poder crear su propio estilo de dibujo. Por ejemplo, aquí pueden ver un dibujo clásico del estilo Disney. Esto es de la película Bambi. Fíjense los ojos como son, ¿sí? Los ojos son grandes y las caras son redondas. Fíjense cómo es el estilo de dibujo de Astro Boy, ¿sí? Los ojos grandes y la nariz por lo general son redondas y la cara redonda. ¿Sí? Aquí se puede ver mejor, ¿sí? Entonces, lo que hizo Osamu Tezuka, a él se le conoce como el padre del manga como tal, fue copiar o influenciarse más que todo en el estilo Disney y crear un estilo de dibujo que luego los artistas que vinieron después de él empezaron a apropiarse para el estilo manga, ¿sí? Estos son muchos de los personajes que él hizo en vida. Y pues Osamu Tezuka es uno de los artistas más representativos del manga a nivel mundial. Como les decía, en Japón inclusive hay museos de Osamu Tezuka, hay museos de su obra. En la ciudad donde él nació hay estatuas en bronce de Astro Boy en el aeropuerto y en la parte del metro, ¿sí? Porque pues para ellos es un personaje muy representativo de su cultura. Yo les digo que es como el Mickey Mouse japonés. Entonces ahí tenemos, él es el creador del estilo manga que, como tal, ¿sí? De los ojos grandes, de la forma también de la narrativa,
¿sí? Ahí están. Entonces, bueno, después de Astro Boy vinieron muchas otras series más, muchos artistas más, pero digamos que el manga se contuvo en Japón hasta los años 70, cuando Estados Unidos decide darle ya más libertad a Japón y empezar a abrirse al mundo, ¿sí? Cuando las industrias empiezan digamos, a potencializarse en Japón, sobre todo la industria tecnológica, se empieza a potencializar, pues Japón es un país que por lo general no es que hayan inventado, digamos, la televisión, ni la radio, ni los computadores, pero si ustedes se ponen a pensar, quizá las empresas más importantes de tecnología y de, digamos, de parte de todo lo que tiene que ver con electrodomésticos o electrónica son japonesas, ¿sí? Entonces Samsung, ¿sí? Mitsubishi, todas, Hyundai, todas esas, tanto de carros como de partes eléctricas, son japonesas, porque ellos tienden a coger una idea o un comercio o un mercado y lo potencializan, ¿sí? Lo vuelven algo mundial. Eso es lo que a veces es como parte de la cultura japonesa. Entonces, ellos hicieron eso con las caricaturas. Ellos cogieron las caricaturas americanas y empezaron a hacer películas y empezaron a hacer historietas o mangas y se empezaron a formar una cultura muy, digamos, muy importante en el pueblo japonés. Cuando Estados Unidos abre Japón al mundo, o sea, les permite empezar a salir al mundo como cultura, entonces empiezan los japoneses a mandar mangas y animes a Europa. El segundo país que consume más mangas en el mundo es Francia, ¿sí? Digamos que en Europa el cómic o la novela o las historietas son muy importantes, específicamente en Italia, Francia y Bélgica, que es donde nacen las historietas como tal, el género de la historieta, el cómic. Y entonces cuando llega el manga a Europa, pues Francia adopta el estilo y lo vuelve suyo. Prácticamente gran parte de los artistas que dibujan manga en Europa son franceses, ¿sí? La gran mayoría. Entonces, obviamente cuando un mangaka crea un manga, no lo hace pensando en otros países, lo hace pensando en Japón, ¿sí? O sea, si un manga es famoso, primero es famoso en Japón. De lo contrario, no importa si es famoso en otra parte del mundo, lo cancelan. Sí, eso ha pasado mucho. Si hay mangas muy buenos o animes muy buenos que de pronto no tienen éxito en Japón y entonces los cancelan porque los japoneses piensan en el manga para los japoneses, no para Estados Unidos, ni para Francia, ni para España, no, primero para ellos y de ahí para el mundo. Entonces, de esa época, en los años 60 y 70, se empiezan a crear mangas con ciertas temáticas muy particulares. Para no extenderme mucho, porque si no se nos va toda la clase hablando de mangas o de géneros, entonces hay unos géneros muy importantes que vamos a empezar a revisar. Uno de ellos es el género de los robots, que se conocen como mechas o mechas, ¿sí? Es un género muy marcado en la narrativa o en la publicación de mangas en Japón, ¿sí? Y es un género que se crea, pues, digamos, como retomando cierta influencia fuerte de toda esa tecnología de todas esas empresas que estaban formándose en Japón en los años finales de los 60, comienzos de los 70 y que encontraron su punto más importante a mediados de los 80, ¿sí? Porque ahí es donde Japón empieza a adquirir mucho dinero, ¿sí? A crear una cultura digamos, de la parte laboral muy fuerte. Los japoneses tienen una forma de ver el trabajo y de entender su sociedad muy diferente a nosotros. Y eso se ve muy representado, muy influenciado en el manga. Entonces, en esa época, pues, estaba muy el tema de la tecnología, el tema de los viajes en el espacio y demás. Entonces, ellos adoptan eso y empiezan a crear series o historias donde sus protagonistas eran pilotos que manejaban robots. El más importante, que se llaman mechas o se llaman mechas. El más importante es este señor que se llama Mazinger Z, ¿sí? Que es un robot
digamos que generó toda una serie de historias o que influenció toda una serie de mangas y animes después de él, ¿no? ¿Y capaz veía eso? Señor, sí, claro, si usted le preguntan de pronto a sus padres o a sus abuelos si alguna vez vieron un anime, un dibujo animado, una caricatura animada, lo más probable es que les nombren a este señor, a Mazinger Z. ¿Sí? Esto es de los años 70 finales de los, mediados de los 70 finales, comienzos de los 80, bueno, y es tanta la influencia de Mazinger que en Estados Unidos pues también se creó una serie basada en robots que se conocen como los Transformers. ¿Sí? Los Transformers no son japoneses, son americanos, pero están muy influenciados por los mechas o los mechas que vienen de Japón. ¿Listo? Estos señores se transforman en carros y se transforman en armas, se transforman en bestias, ¿sí? Y bueno, pues es la versión americana de este subgénero del manga, de historias en el manga. Otro es que son muy importantes son los famosos Sentai o Super Sentai. Los Super Sentai son personajes eh, que por lo general son de grupos, o sea, son grupos de personajes y cada personaje tiene como una especie de animal, ¿sí? O criatura que representa y cada uno tiene un color en específico. El número y los colores para los japoneses en el manga son muy importantes porque tiene que ver mucho con su religión, ¿sí? Ustedes saben que los japoneses no son practicantes o no son devotos de la religión católica o cristiana, ¿cierto? Ellos son más hacia la religión budista y taoísta. Y para esa religión, la numerología y demás aspectos de la religión son muy importantes y eso se ve reflejado en los mangas. Y los Super Sentai o los Sentai eh, es quizá de los géneros del manga en el que más se representa esa religión budista o taoísta. Por ejemplo, la gran mayoría de estas series o de estas historietas, de estos mangas, siempre eran de grupos de 5, ¿sí? Porque para los japoneses el número 5 representa familia, ¿sí? O sea, representa un grupo familiar. Entonces siempre había como un líder, ¿sí? Que por lo general era el rojo, que está acá. ¿Sí? Siempre, aquí están todos en rojo, pero digamos que por lo general siempre era el líder era de color rojo, porque para los japoneses el rojo significa liderazgo, es un personaje enérgico, es un personaje guía, ¿sí? Yo les digo, los colores son muy importantes dependiendo de la personalidad del personaje, ¿sí? Por eso es que en el manga a veces los personajes tienen los cabellos de colores diferentes. Hay unos que tienen el color, por ejemplo, blanco. En el blanco para los japoneses es el color más poderoso, ¿sí? Es como el que representa el máximo nivel de poder. Si ustedes piensan un poco en las series que veían de niños, casi que el personaje que más poder tenía, ya sea villano o héroe, pero como el más poderoso era de color blanco o tenía cierta influencia del color blanco, ¿sí? Entonces, porque para el blanco, para los japoneses es de mucho poder. Y así sucesivamente, les puedo seguir hablando del verde, del amarillo, ¿sí? Entonces, cada color representa un aspecto de la personalidad del personaje. En el caso de los Super Sentai o de los Sentai, eran, como les digo, representaban, aparte digamos, del color, era representado por un animal o por una bestia, ¿sí? Entonces, estos personajes empezaron a crear algo que luego los norteamericanos, digamos, reinterpretaron en los famosos Power Rangers, ¿sí? Los Power Rangers es la versión Sentai, pero a la americana, ¿sí? Entonces, acá lo mismo, hay un líder, ¿sí? Ese líder tiene personajes de apoyo, que por lo general siempre son colores como el verde o el amarillo, ¿sí? Bueno, en este caso el amarillo es femenino, pero o es el verde o el negro también, o sea, son personajes de apoyo. Siempre hay un personaje inteligente, que es como el científico, ¿sí? En este caso, en los Power Rangers era el azul, y siempre están los personajes, por en los Sentai es un personaje femenino, por lo general.
que es como el alma, como el espíritu, ¿sí? Como la bondad dentro del grupo. En los Power Rangers siempre habían como dos personajes femeninos, ¿no? Que era el amarillo y el rosado. Entonces, eso es como algo muy característico en la narrativa y en la historia de este tipo de género del manga. También siempre había un personaje fuerte, ¿no? Que era como, no necesariamente era el líder, ¿sí? El personaje fuerte era como el guerrero, ¿cierto? Pero no personalmente, no siempre era el líder, era otro personaje. Entonces, esto se veía muy reflejado en el manga con series como el del Capitán Centella. El Capitán Centella es un personaje, un héroe japonés influenciado por el cómic americano, o sea, por Batman y Superman, pero teniendo o apropiándose de ciertas características de los Sentai, ¿sí? Lo que pasa es que este señor era solito, estos señores sí trabajaban en grupo, él sí era solito, ¿sí? Entonces era una especie de justiciero, un vengador, entre comillas, un héroe que era el Caballero de la Luna, ¿sí? Pero pues tenía una fuerte influencia del Sentai mezclado con los superhéroes americanos, tipo Batman o Superman. Y luego vinieron otros personajes como Ultraman o Kamen Rider. Ultraman es una mezcla entre el Capitán Centella y un Sentai. Con los Sentai era que al final siempre ellos se transformaban en un robot gigante y terminaban peleando con un monstruo gigante también en una ciudad, ¿no? Tipo Godzilla, hagan de cuenta. Eso era como muy repetitivo en todas las series, ¿sí? En todos los capítulos. Entonces lo que hicieron con Ultraman fue mezclar al Capitán Centella con un Sentai, con uno de estos. Y este señor al final se convertía en gigante y peleaba con un monstruo gigante, pero él era solito. Ultraman fue muy importante para digamos, el manga a nivel latinoamericano, ¿sí? Influenció mucho artistas latinoamericanos y americanos para crear otro género de superhéroes, ¿sí? Dicen que Atman viene de una fuerte influencia de Ultraman, ¿sí? Atman es el de Marvel, ¿no? El que se convierte, que se convierte de chiquitico, como una hormiga. Y Kamen Rider es lo mismo, es un insecto, es una mantis, ¿sí? Pero a los superhéroes. Es como un Batman, pero versión nipona. Entonces, este es otro género que influenció muchísimo, o que se influenció muchísimo a los superhéroes americanos. Después, como a mediados de los 80, llegaron los anime a Estados Unidos y a Latinoamérica, ¿sí? Los mediados de los 80, no, mediados de los 90 fue. En los 80 nacen esta serie de animes como Los Caballeros del Zodiaco o Dragon Ball, ¿sí? Que se copian en estructura de los Sentai, de estos señores que están aquí arriba, ¿sí? Entonces Dragon Ball, perdón, Los Caballeros del Zodiaco es como la misma dinámica de estos señores, solo que lo hacen desde la mitología. Entonces ellos son un grupo, miren, ahí están, todos son muy coloridos, que son un grupo de 5, otra vez, igual que aquí arriba, de 5, y cada uno, dependiendo del color o dependiendo de su personalidad, tiene su color. El líder siempre, casi siempre es el rojo, casi siempre es el rojo el líder. Y el líder, como les digo, no necesariamente es el más fuerte. En este caso, el más fuerte es este que está acá, que se llama Iki. Y él es como el más fuerte. Y Iki con su hermano eran como el alma del grupo. Este es el hermano, este personaje que parece mujer, pero no es mujer, es un hombre. Se llama Sean y es como el más noble de todos los 5. Y siempre el líder tiene un personaje de apoyo. En este caso es el que está acá, que se llama Chiru, que es el dragón, que es el de color verde, y Yoga, que es el cisne, que es el de color azul con blanco. De hecho, Yoga es un personaje que es muy importante. Bueno, Yoga y Chiro son personajes muy importantes para Seiya, para entender por qué Seiya es el líder, ¿sí? Ya que estos dos personajes siempre lo apoyaban en casi que todas las aventuras, ¿sí? Estos señores iban apareciendo, iban desapareciendo, sobre todo Iki, aparecía y desaparecía dependiendo de la misión que tenían.
y todos los 5 protegían a esta señorita, que es como la mujer del grupo, que es la diosa Atena. Entonces fíjense que todo esto que les estoy contando tiene una fuerte influencia o está muy arraigado la, en la lectura o en la narrativa de los Sentai, ¿cierto? Estos personajes empezaron a abrir el manga y el anime en el mundo, en estas series, ¿sí? Y empezaron a volverlo muy popular. Otra gran serie es Dragon Ball. Dragon Ball para muchos fue muy importante en nuestra infancia, ¿sí? Y de hecho para los japoneses Dragon Ball es como el Superman de ellos, o sea, es un personaje demasiado intocable, ¿sí? Es demasiado importante para ellos. Hay estatuas de Goku en Japón, de bronce. Entonces, y Akira Toriyama es quizá de los mangakas más respetados a nivel de toda su historia, ¿sí? El manga, los que dibujan manga se llaman mangakas. Y los mangakas son artistas muy respetados, inclusive tienen mucho dinero en Japón, ¿sí? Son artistas de primer nivel, digamos. Entonces, Dragon Ball, pues, es la historia de un niño que se llama Goku, que llega a la Tierra en una cápsula hacia los Superman, pues viene de otro planeta que fue destruido, y aquí en la Tierra lo educa un abuelito, ¿sí? De hecho, Goku venía era como a dominar y esclavizar a los humanos, pero como se encuentra con un abuelito que le enseña a pelear, le enseña karate, y bueno, kung fu, y le enseña poderes, y bueno, y demás, entonces, pues, el abuelito era un abuelito bueno, y pues le enseña a ser noble y a ser muy inocente. De hecho, parte de la magia de Goku es que él era inocente, él siempre fue muy inocente, desde de niño, ¿no? Y, por ejemplo, él perdía, cuando tenía hambre, perdía los poderes, ¿sí? Pues perdía la fuerza, tenía que estar comiendo. Y Dragon Ball está inspirado, bueno, o Goku está inspirado en la leyenda del Rey Mono. El Rey Mono es una leyenda china, ¿sí? De un dios que se roba unos pergaminos y por robarse los pergaminos es desterrado a la tierra y para volver a ser un dios tiene que cumplir una serie de misiones en la tierra. Y pues a medida que va cumpliendo las misiones, pues él va conociendo amigos y demás. Entonces, pero es una historia china. Lo que hace el artista, el creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, es tomar parte de la cultura china por medio del rey mono y la mezcla con cultura japonesa. Entonces, la nube voladora, el dragón Shenlong, todo eso es chino, pero la tecnología, el tema de la pelea y todo eso es como muy japonés. Entonces es una mezcla entre ambas culturas, porque repito, la cultura china y la cultura japonesa son dos culturas diferentes, a pesar de que parezcan lo mismo, pero son dos temas diferentes, ¿sí? Y Goku, pues cuando Goku se volvió tan popular, pues empezó a abrir el manga al mundo, ¿sí? Empezó como a que todo el mundo lo lograra adoptar y a popularizar. El manga hoy en día, chicos, es tan importante en varias, digamos, a nivel de entretenimiento, es muy importante en diferentes países. En México es muy importante Goku, por ejemplo. México es el segundo país después de Japón que consume más Dragon Ball o más Goku que otro país del mundo, ¿sí? Y como les digo, dependiendo de qué tan exitoso sea, pues los japoneses adaptan versiones o adaptan historias o continúan con la historia, ¿cierto? O simplemente las cancelan. El manga empezó a entrar en diferentes culturas a nivel mundial y una de las que más empezó a influenciar fue la China. Entonces los chinos, no sé si ustedes sabían, otro dato curioso, los chinos por lo general son muy reacios a la cultura japonesa, ¿sí? Los chinos no tienden a copiar o adaptar o apropiarse de la cultura japonesa. Ellos son muy reacios. Digamos que los japoneses y los chinos tienen un tema social y hasta racista, ¿sí? Social y cultural. Y eso tiene que ver mucho o tiene una fuerte influencia porque los japoneses en la Segunda Guerra Mundial intentaron invadir China. Y cuando intentaron invadir China, pues hicieron muchas cosas malas y pues los chinos hoy en día todavía reciben cierta, digamos, beneficios, no, beneficios no, como
ciertas disculpas a nivel de dinero de los japoneses. O sea, los japoneses hoy en día todavía le pagan al gobierno chino un dinero importante por todo lo que los japoneses hicieron en la Segunda Guerra Mundial con el pueblo chino, ¿sí? De hecho, eso también es un tema de debate que siempre se pone sobre la mesa cuando hay elecciones en Japón, ¿sí? Ese tema de que hoy todavía, después de 80 años, los japoneses le siguen, entre comillas, haciendo una retaliación, ¿sí? Una especie de disculpas a nivel económico a los chinos por todo lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces los chinos y los japoneses no son culturas que tiendan a apropiarse una de la otra. Entonces obviamente los chinos no iban a adoptar el manga para ellos. Ellos crearon su propia versión de manga que se conoce como mangua, ¿sí? El manga chino es el mangua, ¿sí? Y por ejemplo, una serie ahorita muy famosa que está en boca de todos, que inclusive es la serie digamos, más vista en Netflix, está basada en un manga, que es el juego del calamar. El juego del calamar es un manga, ¿sí? Lo creó un chino por allá en el año 2010, 2000 algo, 2012, 2014, por allá en esa época. Y primero fue manga y pues bueno, hicieron una adaptación. En China pues eso ya existía, esa historia ya existía de hace rato. Y lo que hizo Netflix fue adaptarla y adaptar el manga a la serie. Y pues ustedes saben que hoy en día pues hasta hay disfraces y demás de eso porque se volvió muy famoso. Entonces los chinos crearon su propia versión del manga que se llama manga. Y es tan fuerte lo que los chinos están haciendo con el manga que hay una plataforma, ellos crearon una plataforma para leer cómics diferente a como lo hacen los japoneses, que se llama webcomics, ¿sí? El webcomics es una plataforma digital para leer historietas que ellos crearon específicamente para que la gente leyera manguas, ¿sí? Entonces, así como TikTok es la red social de los chinos, ¿sí? Entonces, fíjense la influencia tan marcada que tiene China hoy en día en el mundo y pues obviamente parte de lo que ellos hacen es, digamos, lo que hacen los japoneses con el manga, ¿no? Poder expandir su cultura a otras culturas del mundo, ¿sí? Entonces, China tiene su propio género del manga que se llama manga. Y ahí les estoy mostrando con estas imágenes la diferencia entre un género y el otro. El manga, por ejemplo, es un poquito más realista que el manga. Si ustedes se fijan, el manga es como más estilizado, ¿no? Como que los ojos y las narices y la cara es más abstracta, ¿no? Es como más geométrica, ¿cierto? Son más estilizados, es la palabra. Y el manga tiende a ser un poquito más realista, ¿no? Entonces fíjense, por ejemplo, la nariz. La nariz tiende a ser como con más volumen, ¿sí? Tiende a parecerse más una nariz real y también los volúmenes de la cara y los cabellos, ¿sí? Se dibujan como más las mechones del cabello. En cambio, en el manga no. En el manga, miren, esto es un cabello. ¿Listo? Ese es como unos rasgos característicos. El manga, en lo personal, a mí me gusta más que el manga. Me parece que estéticamente o artísticamente es como más llamativo, ¿sí? Sin decir que el manga sea feo, el manga es increíble, ¿sí? El estilo como tal, Naruto es manga al 100%. Entonces, fíjense como la diferencia entre ambos estilos. Pero el manga tiende a ser como estéticamente un poco más cuidado, ¿sí? Más llamativo es la palabra. Entonces, ahí está como la influencia del manga en China y pues los chinos convirtieron esa influencia en manga. Pero Estados Unidos no se iba a quedar atrás. En Estados Unidos también hay un género que es de dibujo que también es influenciado por el manga que se conoce como Amerimanga, ¿sí? Este es el país más importante que hace Amerimanga hoy en día es Canadá. Ni siquiera es Estados Unidos, es Canadá. Hay una empresa que se llama Udon, que es la empresa que más produce Amerimanga en el mundo. ¿Por qué nace la Amerimanga en Estados Unidos? Pues por lo mismo que les estaba contando antes, cuando Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, Samurai X, Supercampeones, todas esas series que nacieron de Japón en los años 80 empezaron a entrar muy fuerte a Estados Unidos,
pues en Estados Unidos no había manga, en Estados Unidos todo era cómic americano, ¿sí? Todo era Batman, Superman, Spider-Man, Marvel, DC, todo eso era lo que estaba en Estados Unidos. Cuando empieza a entrar el manga a Estados Unidos, pues empezó a robarle lectores a los norteamericanos. Entonces gente que consumía Superman, Batman y demás, empezaron a leer a Goku, empezaron a leer a los Caballeros del Zodiaco, empezaron a leer a otras series que llegaron. Y entonces los norteamericanos empezaron como a preocuparse, los dueños de los estudios de animación. Entonces lo que hicieron fue contratar artistas mangakas de Japón, obviamente, para que se fueran a vivir a Estados Unidos, a ponerlos a trabajar en los estudios de animación norteamericanos y les enseñaran a dibujar manga. Y de ahí nació la primera serie famosa Amerimanga que se conocen como los Thundercats. Los Thundercats es una serie Amerimanga, es la primera serie Amerimanga más famosa del mundo, ¿sí? Y los Thundercats tienen la misma lectura de los Sentai, ¿sí? Entonces está el líder que se llama Leono, que es este señor que está acá, ¿sí? Él es como un felino mutante, ¿sí? Viven en un planeta que se llama el tercer, ¿cómo es? La tercera tierra, algo así, el tercer, Tondera creo que es la que se llama, no me acuerdo bien. Y Leono pues anda con una espada, que es la espada del augurio, que es esta. Y al mismo, pues esto es muy americano, He-Man, todo esto es muy, muy americano. Entonces, pero Leono tiene personajes de apoyo, ¿no? Entonces está Pantro, que es el que está atrás, y está Tigro. Y está el personaje femenino que es Chitara, que es ella. Digamos, para que no dijeran que es lo mismo que un manga, le agregaron un personaje cómico que se llama Snarl. Entonces esta serie cuenta con la misma ecuación de los Sentai, también cada personaje tiene como un color, pero le agregan un personaje cómico que es como el que hace la diferencia, ¿sí? Luego, por ahí en el 2000, a mediados del 2000, hubo una adaptación de los Thundercats y la volvieron más a este estilo, que también es Amerimanga. Entonces, para que ustedes puedan diferenciar un estilo Amerimanga de un cómic o de un manga, es que el Amerimanga reúne lo mejor de ambos, reúne toda la anatomía del cómic americano. O sea, ustedes ven esto y parece Hulk, ¿sí? Parece Batman o parece Superman, o sea, los cuerpos son muy, muy fornidos, ¿sí? Tienen mucha musculatura, pero las caras, los rostros son muy japoneses, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este se llama Gale. Entonces fíjense que esto podría ser un Venom, por ejemplo, ¿sí? Los cuerpos son súper musculosos, pero las caras, los rostros son muy manga, muy, muy estilo japonés. Y las mujeres es lo mismo, las mujeres son muy voluptuosas, suelen ser mujeres muy al estilo de la Mujer Maravilla, de Catwoman, porque si hay algo que hace el cómic americano es sexualizar mucho a la mujer, ¿sí? O sea, es algo que en lo personal a mí no me parece mucho, pero pues que se vale mucho de la sexualización del cuerpo femenino pues para crear sus personajes. Entonces en el dibujo americano esto es muy común, ¿no? Ver mujeres con este tipo de cuerpos, pero si ustedes se fijan la cara es muy manga, ¿sí? El estilo es muy de ojos rasgados, la nariz, ¿sí? Entonces el amerimanga es uno de los estilos más difíciles de aprender a dibujar y es de los más chéveres que hay, ¿sí? ¿Cuál es la empresa? Como les digo, ¿cuál es el país que más exporta Amerimanga? Es Canadá. En Canadá está la mayoría de empresas de videojuegos y de empresas que hacen animación en 3D. Entonces, por ejemplo, Street Fighter es un videojuego muy ochentero, ¿no? Ochentero, noventero, que es un juego de pelea. Entonces, bueno, ahí está, ese es el Amerimanga, ese es otro subgénero del manga. Y hay uno latinoamericano que se conoce como Kama. Nosotros los latinoamericanos también tenemos nuestra propia versión de manga. El país que más hace o que más produce Kama o dibujo latinoamericano influenciado por el manga es México, ¿sí? México es el país que más produce. ¿Qué es el Kama? El Kama es un dibujo que mezcla un género de manga que se conoce chibi con la caricatura cartoons. Acuérdense que la caricatura cartoons es lo que hemos estado viendo en semanas anteriores, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con Cartoon Network, con los Bugs Bunny, todos esos personajes
que hemos estado viendo en semanas anteriores, lo mezclaron con este estilo que se llama chibi. El chibi es un subgénero del manga que se conoce como dibujo infantil. Es un recurso que utilizan los mangakas dentro de la historia para denotar ciertas situaciones de humor, ¿sí? O de burla. Entonces tienden a convertir a los personajes en chibis, ¿sí? Así se conoce. No hay que confundir chibi con kawaii. El kawaii es una palabra que los japoneses utilizan para referirse a algo tierno o algo bonito, ¿sí? El chibi es un dibujo infantil. Entonces lo que hicieron los latinoamericanos fue mezclar el chibi con la caricatura cartoons y así se creó el kama. Así se le conoce, caricatura manga. O por lo menos de esa manera es que yo lo he identificado. Una serie famosa al estilo Kama es Mucha Lucha. Mucha Lucha es una serie mexicana que se solía, digamos, transmitir por Cartoon Network por ahí en los 2000, que fue de las primeras series Kama que se vieron a nivel de caricatura, ¿sí? En la televisión. Y otros personajes, pues otras series han adaptado este estilo que hoy en día es muy popular en los niños, ¿sí? Sobre todo en el público infantil. Entonces, el espectacular Hombre Araña es una serie del 2012 más o menos, 2012, 2014, por ahí. Adoptó el estilo Kama para su línea de dibujo, ¿sí? Y los Jóvenes Titanes, pero el estilo clásico. Entonces, ¿ustedes cómo reconocen un estilo Kama? Porque por lo general estos dibujos son ser más caricaturescos. Entonces, por ejemplo, miren las manos. ¿Sí? En las manos son más, digamos, al estilo caricatura. Entonces, esto podría ser unas manos de Bugs Bunny, por ejemplo, o de Mickey. ¿Sí? Pero los cuerpos o las caras tienden a ser más manga. ¿Sí? Entonces es una mezcla entre la caricatura, el dibujo caricatura, fíjense, los cuerpos son más, digamos, exagerados, ¿cierto? Bien. Es una mezcla entre la caricatura cartoons y el dibujo manga. Entonces esas son, chicos, las que yo conozco como más influyentes o más representativos. En Colombia se intentó hacer también como una versión del estilo manga, pero no funcionó, no fue muy llamativo, no llamó mucho la atención, pero se intentó hacer algo se intentó copiar un estilo manga adaptándolo al dibujo colombiano, pero no funcionó mucho, ¿sí? De hecho, como experimento, digamos que estuvo bien, pero a nivel comercial no funcionó para nada, no fue nada exitoso, ¿sí? Y si no saben de qué les hablo, les investiguen Bolívar el héroe. Les voy a mostrar aquí rápidamente el estilo manga colombiano. A ver. Esto lo hicieron en Colombia, intentando crear un estilo colombiano, pero de dibujo manga. Copiar imagen. Acá está, se lo voy a mostrar, se lo voy a poner por aquí abajito. Es que está un poquito pixelada la imagen, pero bueno, ya les muestro. Esto es Bolívar el héroe. Bolívar el héroe es una película animada colombiana que habla de Simón Bolívar, ¿sí? Pero es un manga mal hecho. O sea, ni siquiera intentaron adaptarlo como tal, sino lo que intentaron hacer fue dibujar manga, pero mal hecho. O sea, sin proporciones, sin cuidar el dibujo, cero anatomía, ¿sí? Entonces, pues bueno, no funcionó mucho. De hecho, en alguna entrevista que tuve la oportunidad de ver, el creador de Bolívar el Héroe, que se llamaba Guillermo Rincón, decía que esto no era manga, sino mango. Yo no sé si lo hizo por burlarse un poco de lo que hizo, porque de hecho esta es de las películas de animación más maltratadas de toda la historia de la animación. O sea, no tiene cero interés. Entonces, bueno, ahí les boto el dato por si quieren averiguar más del tema, ¿vale? Si les gusta.
esta es la supuesta propuesta del dibujo colombiano para adoptar un estilo manga. ¿Sí? Ahí les estoy mostrando varias imágenes, lo pueden buscar como Bolívar el héroe, manga Colombia, y ahí les aparece. Porque como les digo, el manga es mundial, ¿no? O sea, eso no es solamente ya los japoneses. De hecho, las personas que consumen mucho manga se les suele llamar, tienen un término, se le llaman otakus, ¿sí? Que en japonés significa fanático, ¿sí? O fans de algo, ¿sí? Entonces, pues porque no solamente hay otakus que consumen manga o que compran manga o que leen manga, hay otakus que pueden referirse, por ejemplo, a otras aficiones. Por ejemplo, la gente que consume otro tipo de entretenimiento, los que les gusta, por ejemplo, los trenes o las figuras de acción. O sea, un fanático de algo en Japón se le llama otaku, ¿sí? Y el término friki es un término ya despectivo, ¿sí? De hecho, la palabra friki es como decir fenómeno, ¿sí? Es un fenómeno, un freak. Entonces, eso, comparándolo para que me entiendan, es como cuando nosotros le decimos a alguien que es un ñero. Por ejemplo, ese man es un ñero, o esa persona es un ñero. Eso es un término despectivo, como nosotros nos referimos a alguien que no es culto, ¿cierto? Que no tiene cierto nivel de cultura, por decirlo de buena manera. Para, digamos, para Japón, o para el término friki es eso, ¿sí? Es una persona que ya es raya entre lo fanático y lo, digamos, lo enfermizo, ¿sí? Entonces, o que ya es muy fan de algo. Entonces es un término despectivo, pero a nivel cultural a los fanáticos del manga se le conocen como otakus. De hecho, hacen convenciones, como les digo, ¿sí? Convenciones donde se suelen disfrazar de los personajes famosos que ven en la televisión, que ven en el manga o en el anime. Entonces, chicos, ya para no extenderme más, yo creo que con esto les di así como a grandes rasgos una historia de los diferentes géneros del manga o las diferentes versiones y de algunos subgéneros del propio estilo manga. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de acá? Yo les voy a enseñar a dibujar el estilo, ¿sí? El estilo de dibujo, no tanto el personaje, sino el estilo, pues porque siento que es más importante aprender a dibujar el estilo que aprender a dibujar a Goku o a Naruto. ¿Sí? Para eso hay cualquier cantidad de videos en YouTube o tutoriales que les dicen cómo dibujar los personajes. Cuando ustedes aprenden el estilo, ustedes mismos pueden crear sus propias historias, ¿sí? Y a partir de crear una historia, pueden desarrollar los personajes y a partir de los personajes pueden crear las páginas. Y así ir creando un manga, ¿sí? El manga es eso, es crear una historia por medio de dibujos, ¿sí? A este estilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Ya nos quedan como unos 20 minuticos. En esos 20 minuticos vamos a tratar de hacer digamos, un croquis de un rostro al estilo manga clásico y al estilo moderno. Bueno, entonces, para eso vamos a tomar la, la hoja de forma horizontal y vamos a intentar dibujarla. Vamos a intentar dibujar dos círculos. Entonces, lo mejor que puedan, bueno, dos círculos como el mismo tamaño puede ser. Eso háganlo con un lápiz clarito. Bueno, listo, entonces, recuerden lo que yo les decía, que el manga se influenció al principio del dibujo americano, ¿cierto? En específico de las caricaturas de Disney, ¿cierto? Entonces, las caricaturas de Disney y el estilo americano tienen una influencia del canon griego. Y si ustedes se acuerdan, el canon griego es dividir la cara en tres partes, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es una línea vertical por toda la mitad de la circunferencia. Esta línea se conoce como centro de gravedad. Una pregunta, ¿tenemos que hacer las dos o solo una? Si quiere dibujen las dos, ahí de rapidez vamos haciendo las dos una al lado de la otra. Igual como se parecen mucho, solo cambia en algunos aspectos, no,
Sí, entonces intentemos dibujar las dos, así tal cual como están viendo la imagen, ¿no? Listo, entonces después de esto, el siguiente paso sería dibujar una línea horizontal. Entonces, en este punto ya tenemos dividido nuestra circunferencia. Digamos que la forma correcta de verlo sería, vamos a colocarle como letras o números a las líneas para acordarnos, ¿no? Que esa es una buena idea para ir entendiéndola. Entonces, este se llama centro de gravedad. Entonces, yo le pongo, por ejemplo, una G aquí, ¿sí? De gravedad, centro de gravedad, ¿no? Esta línea que está acá se llama la línea A. Esta es la B y esta es la C. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas tendríamos un espacio acá y otro acá. ¿Sí? Tendríamos dos espacios. Y lo que dice el canon griego es que nosotros tenemos que dividir el rostro en tres espacios. Entonces, para dividirlo en tres espacios tenemos que tomar este radio que está acá, a ver si los coloco en otro color. Este radio, que es como el cruce entre el centro de gravedad y la línea B, ¿sí? La distancia que hay entre la B y la C, y lo duplicamos una vez hacia abajo. ¿Sí? Entonces, como tomar esa distancia, ese radio, y ponerla aquí abajo, aquí en este punto. ¿Listo? Y ahí ya tendríamos el tercer peso. Estos se conocen como pesos, o la tercera proporción del rostro. Entonces lo voy a volver a repetir acá. Entonces toman esta distancia que está acá y la duplican una vez hacia abajo. ¿Sí? Esa distancia de acá y la duplican. Y aquí en este punto, aquí les voy a colocar de otro color, queda el mentón. Ahí en donde está esa lineecita azul, ahí va a quedar el mentón. Bueno, para ambos es igual, ¿sí ven? Ambos tienen el mismo planteamiento, digamos. Entonces, ¿en dónde se empiezan a diferenciar? Porque a este se le llama clásico, a este se le llama moderno, por la forma del rostro. Si ustedes se acuerdan, al principio, cuando les estaba mostrando arriba a el señor Osamu Tezuka, parte del estilo clásico del manga es que los ojos son súper grandes, ¿sí? Tienen gran parte del rostro y la cara es redonda, ¿sí? Suelen tener rostro redondo, ¿vale? Entonces fíjense, por ejemplo, estos personajes que están acá, que son clásicos. Esto es Candy Candy. Entonces fíjense que Candy Candy, por lo general, siempre tiene la cara redonda, ¿sí? Candy Candy es de los 60, mediados de los 70, acá. Y esta es Blancanieves, versión Cuentos de los Hermanos Grimm. Fíjense que la cara también es como muy redonda. Entonces, una particularidad del estilo clásico en los rostros del manga es que la cara es redonda. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la cara redonda? Simplemente vamos a hacer un óvalo, lo más redondito que podamos, acá, hasta el mentón, ¿sí ven? Hacemos un óvalo hasta el mentón. Y en el manga moderno, entonces la diferencia es que a partir de los 80, los personajes dejaron de tener la cara redonda y se volvió una cara más triangular. Miren a Goku, ¿sí? Goku tiene una cara más en forma de triángulo, ¿sí? Si ustedes se miran acá un poquito a los Caballeros del Zodiaco, aunque ahí no se ve mucho, pero pueden ver que la cara es más triangular, más que redonda. Por ejemplo, Naruto, miren, ¿sí? Naruto tiene la cara
En esta parte es un poco más triangular, lo que pasa es que la línea es curva, ¿no? Y acuérdense que, acuérdense que todo lo que termina en punta se hace curvo, ¿no? O se hace redondo. Pero la cara tiende a ser más triangular que redonda. Lo mismo acá, miren, es que ahí se ve, digamos, en el perfil del personaje. Miren, no me acuerdo cómo es que se llama este personaje. Este es de My Hero Academia. No me acuerdo cómo es que se llama. Todoroki creo que es. No, Todoroki es otro man. Es uno malo. Bueno, el caso es que miren el rostro, ¿sí? Que lo tiene como en triángulo. Y este que les recomiendo muchísimo, One Punch Man. Si ustedes quieren entrar en el mundo del anime, digamos, con algo que los encarrete, que algo que les llame la atención y que los divierta, les recomiendo esta serie, ¿sí? Este anime, One Punch Man. Está en Netflix, o búsquenla ahí yo creo que ahí en YouTube todavía se consiguen unos capítulos. Entonces el manga moderno se conoce porque la forma del rostro es más triangular, entonces aquí vamos a intentar hacer como una especie de triángulo. Traten de que el triángulo no sobrepase el círculo, ¿verdad? ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya tendríamos la estructura del clásico y del moderno. Ahora lo que vamos a hacer es intentar darle forma a la cara, ¿sí? Entonces con un lápiz más oscuro podemos empezar a trabajar desde el contorno, ¿no? Entonces vamos a intentar tomar esta forma del óvalo, ¿sí? Desde acá, y vamos a intentar ir hasta arriba, ¿sí? Puede también ser una línea recta, aquí, y entonces vamos bajando para crear una forma curva, ¿me enseñan? Desde acá. Vamos ahí y luego acá. Y entonces acá hacemos una línea recta. Entonces un buen punto es que aquí, por ejemplo, que termina en punta, lo podemos hacer curvo. ¿Sí? Acá. Entonces aquí lo mismo, termina en punta, podemos hacer curvo. Y ahí sí hacemos la línea recta. Voy a tratar de hacerla un poquito más recta. Y lo mismo desde acá hacia arriba. Listo, bueno, ahí tenemos entonces una variante del rostro manga redondo y una variante del clásico redondo y una del moderno en forma triangular. Ahora, a partir de acá, entonces lo que empezamos a intentar observar es dónde vamos a ubicar los ojos, la boca, la nariz. Entonces la nariz siempre va, digamos, entre la línea C, acuérdense que está la C, y el centro de gravedad. Entonces una nariz básica del moderno es una línea y una semiflecha, o la mitad de una flechita. ¿Sí? Hacen así. De hecho, a veces lo rellenan, ¿no? A veces le ponen acá, lo rellenan de color negro. ¿Sí? Y en el manga clásico, entonces, hacen es como una especie de comillas, ¿sí? Entonces, así, y luego una línea curva hacia arriba. Entonces, acá, ven. Pueden ser más grandes, ¿no? Un poquito más grande. Eso es una nariz del manga.
en ambos estilos. Entonces es como una especie de comillas, pero entonces lo hacen acá curva. La boca es más sencilla que la nariz todavía, entonces la boca la dibujan cerca a la nariz y hacen una línea, eso es todo. Me quieren sonriente, entonces así. En la parte de abajo colocan los labios, que es como un triangulito, el labio inferior, es como un triangulito así. Y aquí al ladito le colocan, si quieren, dos lineecitas para las mejillas o simplemente lo dejan así, eso es todo. Vamos que en el manga a veces se puede obviar esas líneas de la boca. Háganlo despacio, bueno, yo sé que voy un poquito rápido, pero porque ya ahorita se nos acaba el tiempo, pero lo importante es que lo vayan haciendo de la manera que lo vayan entendiendo, ¿sí? Entonces no lo hagan apresurado, háganlo ahí, yo les doy tiempito. Entonces recuerden, la boca simplemente es una línea y en la parte de abajo un triángulo. Y lo mismo acá, entonces la nariz. Obviamente va a haber una clase de boca, nariz, de ojos. Entonces por ahora es simplemente para ir identificando dónde colocamos cada elemento, ¿no? Ahora viene una de las digamos, particularidades más importantes del estilo, que son los ojos. Recuerden que en el manga los ojos se dibujan grandes, ¿sí? Eso viene desde los dibujos de Osamu Tezuka. Entonces, en el manga los ojos pueden ser en todo el espacio 2 de la cara, o sea, todo este espacio, todo esto, toda esta parte de acá es para los ojos. Entonces hay muchas clases de estructuras de ojos, hay unos más delgados, ¿cierto? Hay unos más ovalados o más circulares, ¿vale? Entonces depende de la variante del estilo de cada artista. Entonces yo los voy a hacer redondos acá. Entonces hago como dos círculos, uno a cada lado. Y aquí en el otro lado lo mismo. Lo que pasa es que aquí es más horizontal, mientras que en este es más vertical, en este estilo es más horizontal. Si ustedes ven que un ojo le quedó más arriba y el otro más abajo, porque a veces pasa esto, una buena idea es ponerle una línea de guía. Como que hacen una línea para que un ojo no les va a quedar más arriba y el otro más abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos con los ojos? Para dibujar los ojos hay que tomar estos dos arquitos. ¿Sí? Ahí les muestro. Entonces está el arco superior, que sería como el párpado superior, que por lo general ese párpado es más oscuro. Se tiende a dibujar más grueso. ¿Sí? Bajarle un poquito más el grosor. Ya en unos minutos les comparto el link de asistencia. ¿Listo? Entonces como que este arco es más amplio y acá el de abajo es más delgado. No se cierran, ¿sí? Se hacen o más pequeño. Se hace un poquito más delgado, que me está quedando como igual el de arriba, va a ser un poquito más delgado. Ahora sí. Y no se cierran, ¿vale? Se van abiertos. Dentro de estos arcos va la pupila, perdón, el iris y luego la pupila, ¿no? Entonces se dibuja el brillito, iris, el brillito de los ojos. Y ahí sí dibujamos la pupila. La pupila por lo general se rellena de color negro.
¿Listo? Entonces lo mismo acá. Profe, puede esperarse un poquito por más que vamos rápido. Sí, es que como ahorita ya se me acaba, ya vamos las 4:41, entonces quedan 10 minuticos. Pero tranquilos, mientras van dibujando ahí, yo voy haciendo aquí el otro, ¿vale? Que es lo mismo. De hecho, aquí les voy a repetir por si necesitan de nuevo revisar, ¿bueno? Entonces, al igual que en la anterior, los ojos se dibujan igual. Entonces, tomamos el párpado superior, ¿sí? Que es esta parte de arriba, y el párpado inferior. Ahí está. Y dentro de los párpados, entonces van, al igual que el anterior, van lo que vendría siendo el iris, ¿listo? Dentro del iris va el brillito de los ojos, al igual que en las caricaturas. Acuérdense que los brillos se colocan al mismo lado, ¿no? Y si quieren, entonces adentro le pueden dibujar las pupilas, que es como rellenar con dos circulitos allá adentro. Si no le quedan igual los ojos, no se preocupen, pues igual es como el primero. Entonces, pues como les digo, luego va a dar una clase de ojos, entonces no, poco a poco le vamos cogiendo el tiro, ¿vale? Lo importante es que estén intentándolo, que lo practiquen, que lo hagan lo mejor que puedan. Ok, para las orejas, chicos. Ah, bueno, nos faltan las cejas, ¿no? Entonces las cejas solamente son dos arquitos en la parte de arriba. Las cejas por lo general tienden a ser más amplias, o más, sí, más amplias, el arco más amplio que los párpados, ¿sí? Y pues ya dependiendo de las cejas, si está hacia arriba, si está hacia abajo, podemos darle diferentes expresiones al rostro. El cabello se lo hacemos en otra clase, bueno, y van a quedar como calvitos. Que ya podemos ir repisando aquí el cabello, la cabeza en la parte de arriba. Las orejas son súper sencillas, simplemente se dibujan dos paréntesis, ¿sí? Si no lo quieren tan orejón, entonces háganlas más pequeñitas. Pero hagan de cuenta que son como dos paréntesis, ¿sí? Como dibujar así. Lo que pasa es que en la parte de arriba se hace más ancho y en la parte de abajo se hace más angosto, ¿sí? Repito, entonces un paréntesis así, ¿no? Esta sería como la forma del paréntesis. Entonces lo que hacen es que arriba lo dibujan más ancho y abajito más angosto. Para ambos rostros es lo mismo. Por ahora no le dibujen nada dentro de las orejas, simplemente déjenlo ahí. Bueno, si le quieren dibujar algo le pueden hacer así como una formita de esta manera. Quedan 5 minuticos. Entonces, ahí vamos, ahí los espero un poquito. Mientras tanto voy haciendo el link de asistencia para que lo puedan diligenciar. Esto grupo D, entonces caricatura 25.
5 de octubre. Grupo D, ¿listo? Bueno, ya ahorita ya te vamos a terminar. Lo voy a publicar ya el link de asistencia. Profesor clásico, ahí tengo un único. Sí, tranquilo, les digo, no se preocupen que al principio, de hecho hay varias personas que esto le queda como un alien. El- el- entonces no se preocupen, de hecho es muy particular del estilo también, que como esas formas random. Pero bueno, lo importante es que estén ahí. Lo importante que es que se aprendan a dar los pasos, ¿sí? Ya si lo hacen 3 veces, a la cuarta ya les va a quedar mejor. Los cuellos, chicos, salen desde el borde de los ojos. Entonces, desde acá, desde el borde de los ojos, se hacen los cuellos. Como estamos haciendo rostro masculino, el cuello es recto y el esternón también es de forma recta, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿no? Entonces, desde el borde de los ojos, línea recta hacia abajo, y hacemos así. Profe, ¿ya Dime. envió el link de asistencia? No, ya lo publico. Ya voy para allá. Ah, vale, profe. Eso, de hecho, ya estoy en eso. Entonces, vean, chicos. Vale, sí, señor. Asistencia, grupo D. Entonces, bueno, yo creo que por ahora lo podemos dejar acá. Espero les haya gustado toda la charla, todo el taller y pues bueno, nos vemos en la próxima clase. Recuerden, yo les estoy ahí compartiendo información por el grupo de WhatsApp y para que estén atentos al link que nos tenemos que conectar la otra semana. Pues la otra semana no, ya cuando regresemos de nuevo, que la otra semana es festivo. Chicos, muchísimas gracias, de verdad gracias por su atención, por su participación y les deseo un feliz día y una bonita noche. Muchísimas gracias, me quedo con el otro grupo, ya voy por terminada la clase de hoy. Dice Tatiana, profe, ¿hay que enviarlo así? Sí, Tatiana, hay que enviarlo así, tal cual lo que alcanzamos a hacer hoy, lo enviamos, bueno. Gracias, Elena, igualmente para ti, buena tarde. Entonces, chicos, muchas gracias, me quedo con el otro grupo.